Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. El extesorero del PP, Luis Bárcenas, cumplió ayer su amenaza, tiró de la manta y dejó con los pies al aire a la antigua cúpula del PP con Mariano Rajoy a la cabeza. Bueno, M. Rajoy, que por si alguien tenía todavía alguna duda, ayer Bárcenas dejó claro a quién se refiere esta ingeniosa clave. A 5 días del inicio del juicio por la financiación ilegal de los populares, Bárcenas pone negro sobre blanco en un escrito a la Fiscalía algunas cosas que ya había dicho o había insinuado y afirmaciones contundentes, como que la caja B del PP recibía donaciones a cambio de contratos públicos. Que si Rajoy destruyó pruebas en su propio despacho, que si era conocedor de todas las actuaciones, que si los sobres pasaban de mano en mano, un detallado relato del funcionamiento de la financiación irregular del partido que cae como una bomba en el PP de Pablo Casado en plena campaña electoral catalana con la amenaza del sorpaso de Vox. Bárcenas dispara contra Rajoy, cada vez se entiende más que le pidiera que fuera fuerte, pero los cascotes caen sobre el Partido Popular, que intenta desligarse de esa etapa, pero que se le pega a los zapatos como si fuera un chicle. Habló Bárcenas cuando resonaban, por cierto, todavía los ecos en el Congreso del enfrentamiento entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, que en su afán de dejar en evidencia el no inamovible del líder del PP, casi acabó legitimando a la ultraderecha. Santiago Abascal volvió a llevar a la Cámara el más abominable de los discursos del odio contra los inmigrantes. Discursos que nunca deben quedar sin respuesta, porque del silencio a tales atrocidades surgen comportamientos como los que estamos viendo estos días en Canarias. Pero ayer el presidente del Gobierno no le contestó, no le refutó ni uno de sus terribles argumentos, pero sí le dijo al líder de la ultraderecha en este país que tenía más sentido de Estado que Pablo Casado. Es posible que Casado se olvide a menudo de su papel, del papel de su partido, del que debe jugar, del de que ha jugado históricamente, pero querer atacar a Casado por lo que no hace, poniendo en valor el PP de la ultraderecha, no es que sea lamentable, es que es altamente peligroso. Hay que ir con mucho cuidado con los eslóganes y con las frases diseñadas en los despachos, porque a veces las carga el diablo. Ángeles Barceló. La borrasca que estaba en el oeste de la península se va extendiendo por la península. Jordi. De momento hoy muchas nubes, en general solo lloverá en la mitad oeste de la península, también en el Cantábrico, lluvias solo intensas como las últimas horas en Extremadura y mucha atención también en Canarias, las lluvias irán ganando protagonismo, chubascos que a partir de esta tarde serán en forma de tormentas que pueden descargar con fuerza, temperaturas un poco más bajas pero de momento no hará demasiado frío. Es fácil, pero hacemos lo que podemos. ¿Nos puede explicar qué estaban haciendo? Podía haber utilizado esa frase u otra frase cualquiera. No tiene ningún significado ninguno. Es decir, hacemos lo que podemos, significa que no estaba haciendo nada. Pues ya le digo, hacemos lo que podemos significa lo que exactamente significa hacemos lo que podemos. Desde luego, nada de eso que hacemos lo que podemos, de aquello han pasado esto que están escuchando 4 años del día en que Rajoy, siendo presidente del Gobierno, acudió a declarar como testigo a la Audiencia Nacional por el caso Gürtel. Del día en que estuvo socarrón ante el tribunal mientras iba diciendo que no sabía, que no le constaba, que desconocía, que él no llevaba las cuentas. Al final, antes de que se fuera, pero después de que en realidad ya se hubiese marchado entre tantas evasivas, el representante de una de las acusaciones, harto, le preguntó a Rajoy, ¿pero es que usted sabe algo? No sabe nada sobre la compra. Nada. Sé lo que he leído en los periódicos. ¿Ese viaje lo pagó su partido? ¿Lo pagó usted? ¿Quién lo pagó? Mi partido, hasta donde yo sepa. Hombre, eso es un poco contestación gallega, yo diría. No, repito, no vamos a ¿Y hasta dónde sabe usted? Hasta el final. Y la contestación tiene que ser gallega porque no la podría hacer Lojana. ¿Sabe usted algo? Le preguntaron a Rajoy entonces. Ahora Bárcenas ha puesto por escrito que Rajoy lo sabía todo. Se lo ha escrito al fiscal en una confesión que impide al PP despegarse de su pasado más reciente. El extesorero confiesa ante el fiscal que hubo donaciones de empresarios a la Caja B, que ese sistema existió desde el año 82, que Rajoy lo sabía, que él mismo le mostró los papeles, pero el expresidente los destruyó en una trituradora. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Luego lo vamos a analizar con detalle en El Abierto, pero la pregunta
es por qué ahora. Porque busca benevolencia en las causas judiciales que le restan. Por ejemplo, en el juicio que arranca este lunes sobre los usos de la caja B del PP, que no sobre su existencia, porque el Supremo ya la ha declarado firme. Bárcenas ha decidido contar toda la verdad ahora, dice también, porque se siente traicionado, engañado por el Partido Popular, que le prometió que su esposa no entraría en prisión si firmaba la paz. Bárcenas muestra arrepentimiento en su escrito, pero viene a culpar de sus actos al entorno y no a una actuación meramente personal, al decir que sus acciones son fruto de una España en la que todo valía. Todo lo que declara Bárcenas tiene un impacto político, Campos, pero desde el punto de vista procesal, ¿qué es lo nuevo? Que por primera vez admite donaciones de empresarios a la caja B del PP a cambio de obra pública, que existe una grabación al extesorero Lapuerta en la que reconoce también sobresueldos a dirigentes del partido, entre ellos a Rajoy, y los motivos por los que el PP financió en negro la ampliación de capital de Libertad Digital, porque alimentaba la teoría de la conspiración del 11M. Luego nos escuchamos en el abierto, Campos. A tu disposición. Y luego los oyentes, Astre, no te preocupes, podrán escuchar lo que declaró Mariano Rajoy en aquel juicio. Yo creo que está en la memoria más o menos de todo el mundo, pero vamos a recordar esas declaraciones después en el abierto. En el PP ven regresar la sombra de Bárcenas, si es que alguna vez se evaporó esa sombra. En la dirección del partido lo que hacen es marcar distancias, incluso con Rajoy, que guarda silencio. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y la Dirección Nacional del PP se esfuerza por mostrar tranquilidad tras la confesión de quien fuera su tesorero. Fuentes de Génova, consultadas por la SER, aseguran que ninguna de las personas a las que se refiere Bárcenas forma parte de la actual dirección y subrayan el compromiso de Pablo Casado con la máxima ejemplaridad y con la transparencia. En el PP defienden que Bárcenas es un preso que trata de hacer lo que puede por defenderse, que ha puesto el ventilador y que es el pasado más pasado de este partido. La SER también se ha puesto en contacto con el entorno del principal aludido de Mariano Rajoy. Fuentes cercanas al expresidente prefieren de momento no hacer comentario alguno. Las revelaciones de Bárcenas le llegan al PP en plena campaña de las catalanas, justo cuando el partido apretaba al gobierno por el decreto sobre los fondos europeos que sacó adelante con el voto de Bildu y la abstención de Vox. Y apretaba al PP porque sostiene que el gobierno está ocultando el informe del Consejo de Estado que era crítico con ese decreto. Informe que el gobierno no publica, pero que en una estrategia evidente del Partido Popular reclama García Egea. ¿Dónde está el informe de los fondos europeos del Consejo de Estado? Reclama Cuca Gamarra. No me ha contestado. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado del decreto? Reclama Pablo Casado. Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado. ¡Pero, hombre! Esta fue la respuesta que dio Casado precisamente a Pedro Sánchez, que también fue más o menos en ese tono lo que le dijo a Santiago Abascal. En algunos momentos de destello, señoría, usted demuestra más responsabilidad de país y más sentido de Estado que el líder de la oposición. Eso dijo Pedro Sánchez a pesar de que en ese momento Abascal insistía en su discurso más duro y sin pruebas contra la inmigración, a la que insiste en vincular con delincuencia. Lo hacen ahora en Canarias con la complicidad de todos los partidos, condenando a esa tierra a la inmigración masiva, a la invasión migratoria, a la inseguridad en sus calles. Y en ese mismo pleno, un poco después, cuando Vox seguía con un discurso en esa ralea... No se puede consentir que España sea el paraíso de las mafias o esa persecución de la fiscal jefe de Las Palmas, que en lugar de estar preocupados por la invasión migratoria... Por ahí seguía o lo llevaba el pleno Vox, el PSOE ahí no veía ya responsabilidad de Estado en Vox. El PSOE entonces veía a Vox como lo había visto hasta ahora. Eso dijo el diputado socialista Lucandré Díaz. ¿Qué piensan cuando se promueven cacería para matar personas inmigrantes? Ustedes se encuentran fuera del Estado de Derecho cuando pervierten la realidad migratoria. Si no paran de envenenar con su odio, se romperá España. Bueno, pues hablando de inmigración, les estamos contando esta mañana en la SER que el Gobierno ha aprobado el traslado de 1.000 personas desde Canarias a la península. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Hay casi 10.000 inmigrantes que a día de hoy siguen en hoteles y alojamientos temporales en las islas mientras van aumentando los incidentes xenófobos. Sí, incidentes que han condicionado de alguna manera esta reactivación de los traslados, según aseguran a la cadena SER, dos fuentes humanitarias que han recibido el encargo del Gobierno estatal de sacar a la península a esas 1.000 personas a recursos de las propias ONG. Fuentes oficiales reconocen la preocupación del Gobierno estatal por esos incidentes xenófobos y detallan que ha sido el Ministerio del Interior, a petición del de Migraciones, el que autorizó hace unos días una bolsa de 1.000 nuevos traslados. Se trata de nuevo de perfiles de solicitantes de protección internacional y también casos vulnerables. No hay un plazo concreto para la salida de esos 1.000, pero de manera inmediata sí que van a salir 60 una vez tengan los resultados de las PCR y los documentos de la policía. Las ONG están comprobando cuántos de esos 1.000 se han ido ya por su cuenta a la península. Nico, gracias. Hasta luego.